la importancia, digamos, que es, tiene congruencia con esto lo que hicimos, y esto venía acá a lo que vos me planteabas hoy, ¿no es cierto? Entonces yo acá, digamos, tengo un sistema, y al sistema en conjunto lo adopté con sistemas de fuerza resultantes. Pero, ¿qué pasa si yo quiero analizar cada uno de los cuerpos en forma separada? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con cada uno de los cuerpos separados? Si yo lo separo a este cuerpo, tengo que cortar la soga. Pero si yo corto la soga, se va a caer. Entonces lo que tiene que aparecer automáticamente es una acción. Y ahí es donde hablamos de la tensión. Que esa tensión tiene que estar equilibrada con esto. O sea, esa tensión es la misma que tenemos en la soga. Entonces por eso se relacionan las tres leyes de Newton. Fíjense que en este mismo problema yo estoy viendo la primera ley de Newton, estamos viendo la segunda ley de Newton y vemos que cuando yo analice el cuerpo en forma separada, yo cuando corto esto, no es que aparece de la nada la tensión, porque para que este sistema esté acá, tiene que aparecer esa tensión así y también esta acá. ¿Para qué? Para que el resto del cuerpo no se vaya también para el otro lado. Entonces, a eso hacemos referencia. ¿Y qué es lo que diferencia acá? Que una de las fuerzas la estoy haciendo sobre este cuerpo y la otra, igual y en sentido contrario, la estoy haciendo sobre el resto de los cuerpos. O sea, se cumple en ese caso. Por eso decía yo para ahí que muchas veces nosotros la tomamos muy rápido a la tercera ley, como que no me dice nada. Me está dando mucha información la tercera ley de Newton también. Siempre estamos hablando de dos cuerpos. Siempre estamos hablando de dos cuerpos. Y hablamos de acción y reacción en conjunto, o sea que yo hago sobre esto y el otro hace sobre mí. Pero cuando lo separo, yo tengo este cuerpo, ¿no es cierto? Y tengo este cuerpo que también podría estar haciendo, ¿no es cierto?, esa acción y reacción como sería acá. O sea, en la cuerda yo tengo una acción y reacción que cuando la corto, la separo para hacer el análisis separado de este sistema, me tiene que aparecer tanto en el primer objeto como en el segundo objeto. Si no, no se cumpliría la tercera ley de Newton. ¿Se entiende? Pero hay que decir que se corta la cuerda o directamente que no tomamos a los otros objetos que usamos. No, tenés que cortarla. O sea, vos tenés. Bueno, el sistema este. Yo no lo cambio al sistema. El sistema es este. Entonces, si yo quiero analizar solamente lo que pasa con la tensión de esa soga, entonces, ¿qué es lo que digo? Corto el sistema. Pero para que corte el sistema tiene que aparecer una acción acá y una reacción acá que me mantenga todo el sistema. Si no, no estoy hablando del mismo sistema. O sea, esto que aparece acá, la tensión, me mantiene todo esto. Que es la misma tensión que me mantiene esto de este lado. O sea, no puedo, o sea, si no me estoy cambiando de sistema. Y yo en este caso analizo siempre el mismo sistema, no estoy cambiando de sistema. Siempre es el mismo. ¿Estamos? Bien, volvamos entonces. Fíjense, bueno, esto es lo que se expresa nada más, ¿no es cierto? Y acá viene un caso, digamos, típico, un ejemplo típico que tenemos. La fuerza siempre se produce por pareja, ¿no es cierto? Y equivale a decir que no existen fuerzas aisladas. Entonces, dice, digamos, breve resumen que lo van a encontrar en todos los libros, en cualquiera de los libros. Entonces, el caballo, ¿para qué va a tirar del trineo? Si en realidad, si yo con la fuerza que tiro acá, el trineo me va a hacer la misma fuerza en sentido contrario y no me voy a desplazar nunca. Eso es, digamos, si yo aplico en forma aislada la tercera ley de Newton, digo, bueno, tengo acá un sistema, tengo un cuerpo y tengo el otro cuerpo. Entonces, ¿para qué voy a aplicar la fuerza desde el caballo? ¿Para qué voy a tirar? Si en realidad el trineo va a ser la misma fuerza en sentido contrario y yo no me voy a desplazar. No. Si estamos haciendo el principio de acción y reacción, no se puede desplazar. Ahora después te lo tenés que decir, porque justifica ahora. No quiero que me cambie cada ratito de parecer. Se entiende lo que estamos diciendo, pero justo que ahí está, ella iba a pasar a expresar.
¿Qué voy a expresar? Y no, ¿qué pasa con el caballito? La fuerza que va hacia el sentido. Este sabe todo, se va porque sabe todo, lo está humillando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si eso es así, entonces los caballos no podrían andar, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? El caballo yo lo voy a considerar como un sistema aislado que está actuando sobre otro sistema aislado que va a ser, digamos, ¿no es cierto?, el carro. Entonces el caballo sí tiene que girar al carro. Entonces, ¿cómo lo tenemos que ver al sistema? Lo tenemos que ver de esta manera. Entonces, fíjense, la fuerza que yo estoy haciendo con el caballo, la fuerza que hace el caballo contra el piso, obviamente tiene que ser mayor que la tensión que tenemos. La tensión la vemos entre la corredera y el palito que arrastra el caballo. Entonces, esa tensión tiene que a su vez ser mayor que la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto?, que hace el trineo. Entonces, ahí es donde yo considero, ahí es como cuando corto la soga, ¿no es cierto? Entonces, yo corté la soga y me aparece T y veo T. Si esto es así, esto no se mueve. Yo acá, ¿qué tengo que tener? Que esta fuerza tiene que ser mayor que esto para que el caballo se venga para acá. Y esta tensión que se generó en ese barro tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento que hace la rueda o el trineo. Y entonces ahí se explica el movimiento. Pero yo pasé de un sistema en el cual al principio podríamos malinterpretarlo, de que en realidad el caballo no va a hacer fuerza porque no se va a mover el carro, a una explicación lógica de lo que en realidad pasa. Y entonces... ¿Qué quiere que explique? No, porque ya me dijiste, cambiaste de opinión, me dijiste que yo te dije que se cumple la tercera ley, vos me dijiste, no, entonces no dije nada. Arrugaste. No, nada de gusano. Y ella la única que sabía y que se fue. O sea, se entiende. La fuerza que ejerce el caballo contra el suelo hay una reacción, el componente X de esa reacción es la que desplaza. Si esa fuerza es mayor a la tensión que se genera con la fuerza y el rozamiento, que son las fuerzas que están actuando en sentido contrario, entonces se desplaza. Eso es lo que... Bueno, ahora es todo más sencillo. No, pero sí, La primera, la segunda y la tercera ley son válidas en todo lo que sea la parte de la física mecánica, y ustedes la van a estar aplicando continuamente. Inclusive muchas de las veces ni cuenta se van a dar y la van a obviar, como podría ser en este caso. Claro, pero por ejemplo, usted con la paleta la puede empujar, pero si hay una demoledora sí la puede empujar. Claro, Siempre claro, hacer sí. hasta que se pueda mover. Exactamente. Que yo pueda superar, digamos, esa situación. Ahí, exactamente. Por eso es lo que yo está planteado esto de esa manera. O sea, si yo lo planteo solamente así, yo digo acá, no, si este objeto lo mueve a este objeto, por el principio de acción y reacción, no se podría mover porque habría un equilibrio, ¿no es cierto?, de esto. Y eso es cierto, hasta que yo separo los cuerpos. Entonces, en realidad, ese principio de acción y reacción, esa tensión, acá corto el cable y aparece esa tensión. Claro, exacto, el pobre caballo. Sí, ¿qué me decís? En ese caso, las tensiones tienen la misma magnitud. Las tensiones, esta T es igual a esta T. Con la misma dirección, sentido contrario. Con la misma dirección, sentido contrario. Con la diferencia de que esta fuerza que está ejerciendo el caballo, ¿qué fuerza? Esa es la fuerza de Rosa. ¿Fuerza de Rosa? La fuerza, la fuerza, no, igual de ni la lente traje. La fuerza del caballo, o sea, en realidad que ejerce la pezuña del caballo contra el piso, ¿no es cierto?, es mayor que T, entonces se puede mover. A su vez, este T tiene que ser mayor que esa fuerza que es el... ¿Y eso qué es? Fuerza negra.
¿Estamos? ¿Se entiende? Vamos a la parte que más le gusta al ingeniero Duarte. Mira Formosa. Ahí está. No. Fíjense. Como ves, lo usamos en internet del campo. Ahí tienen detalladas esas fuerzas que le hacía referencia, ¿no? Mismo valor numérico. Dirección y sentido. Y eso es importante. Bien. Pobre payaso. Le da más acá porque acaba de aparecer Cristina Fernández, capaz se pone nervioso el ingeniero. Bien, ¿se entiende entonces? Eso es lo que yo les decía hoy al principio cuando empezamos a comentar esto. O sea, en realidad nosotros es muy fácil, muy sencillo, pero nos tiene que quedar claro qué es lo que nos representa. Porque muchas veces, muchos exámenes vinieron y salieron mal con las leyes de Newton por no saber explicarlas a las leyes de Newton. O sea, y una soncera, entre comillas, digamos, una vez que lo entendemos. Una vez que entendemos el concepto, qué es lo que quiere decir que están entre dos cuerpos, o sea, ¿qué me representa eso? ¿No es cierto? Y ahí, por ejemplo, el ejemplo del caballo es una situación que tira el carro, es uno de los problemas en los cuales nosotros tranquilamente uno lo puede ver, ¿no es cierto?, interpretar fácilmente, ¿no es cierto?, de que esto, cómo se da, o sea, cómo se da ese principio de acción y reacción. Bien, acá tenemos un problemita para que ustedes hagan. Yo le voy a dejar nomás porque esto va a ser el ingeniero Gómez, así puede. ¿Eh? No, ahora después lo sé, el ingeniero Gómez va a tomar la asistencia. Vos tenés. Bueno, se lo van a torturar los dos ingenieros acá. Los tres. No, pero él se va a la 21 conmigo. Pero me queda mucho más. Viste, para que no te enojes, se queda un rato más. Fíjense. Dice, dos cajas de 20 y 30 kilogramos de masa respectivamente se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Una apoyada en la otra. O sea, una apoyada en la otra. Si empujamos el conjunto con una fuerza de 100 newton, ¿cuál es la aceleración de cada masa? Va a ser igual, que será 100 sobre 50. O sea, va a ser 2 metros sobre segundo al cuadrado. Sí. Pero, a ver. Ahí no hay. 100 sobre 50, sí. No. Está bien. Tenía que entenderlo primero. Claro. No, pero a ver, ¿qué estoy usando yo? ¿Por qué digo que 2 metros sobre segundo al cuadrado? Porque estoy sumando las dos fuerzas y las divido por la... No. Perdón, las dos masas las divido por la fuerza. Todos me están contestando mal, todos tienen un 1. ¿Qué? Si tenemos una formulita de la sumatoria igual a la suma de aceleración, despejamos aceleración y nos queda... No tengo ninguna formulita, tenés un 1. Pero está bien lo que está diciendo. O sea, se cumple la segunda ley de Newton. Que es lo que vos me decís en el resumen. Usted tiene que sacarse la formulita. Eso no. No, yo te entiendo porque te digo que está bien, pero te pongo el 1 igual. De onda, ¿no? No, pero está bien, o sea, ese es el concepto.
O sea, yo tengo un sistema, esto es más o menos igual que el sistema de los cuerpos colgantes. O sea, tengo una fuerza aplicada, en vez de tener una caja, y las dos cajas están pegadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, se van desplazando sin rozamiento, se van desplazando, ¿no es cierto?, a razón de una fuerza, que de 100 newton, igual a lo que decía el compañero, masa, que sería la suma de los 20 más 30, por la aceleración. Entonces, ¿cuánto va a ser la aceleración? De espejo, 100 sobre 20 más 30, ¿no es cierto?, que van a los 50, y ahí tendríamos los 2 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto. Y acá el otro dice, ¿qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra? Ah, no, pero no había rozamiento. Vamos con el 1. La masa por la aceleración de las segundas sería. O sea, si ya sabemos que la aceleración es 2, tenemos que masa, que es 50, por la aceleración va a 100 newton otra vez, y lo mismo. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aplicar? Diagrama de cuerpo libre. Después, pero vamos primero, digamos. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Ya hemos aplicado la segunda ley. ¿Qué tengo que aplicar? La tercera ley. ¿Dónde voy a aplicar la tercera ley? Entre los dos objetos. Esto no existe. La acción que hay. No se la cuerda. Claro. O sea, esta caja está empujando a esta y esta está reaccionando con respecto a esta. Acción y reacción, digamos. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada caja, donde la primera caja tendrá una aplicación de una fuerza de 100 newton, que es el dato que tenemos, y acá aparecerá una acción de la caja, una tensión, si quieren, de la caja 2 sobre la caja 1. Y esto se está moviendo con la aceleración del sistema. Entonces acá es como cuando decíamos hoy, yo cortaba el cable y quiero averiguar qué pasa acá. Entonces, en este caso diré que 100 menos T2, 1 es igual a la masa de este primer objeto, que era 20, o no, 30, de 30, el más el grande. más grande es 30. Claro. A 30 por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, esta acción sí va a ser, digamos, ¿no es cierto?, la que está ejerciendo la caja 2 sobre la caja 1. Y obviamente cuando analice la otra caja voy a tener lo mismo, que sería 1, 2, ¿no es cierto?, que obviamente va a ser igual, ¿no es cierto?, no hace falta, que va a ser igual a masa por aceleración. O sea, yo directamente podría calcular T12 igual a la masa de 20 kilos por 2, o sea que 40 newton sería lo que está ejerciendo la caja 2 por 1 o la 1 en 2. O al revés. ¿Se entiende? O sea, por eso les digo, son 3 leyes nada más. Y cuando yo comencé el tema yo les he dicho que si ustedes entienden todo lo que sea la parte de estas 3 leyes, la aplicación de estas 3 leyes, ustedes tienen resuelto, ya aprobaron física y pueden ir a hacer una licenciatura en física prácticamente. Ya estoy lleno. Si ustedes entienden las 3 leyes, por lo menos toda la mecánica clásica la van a pasar el taquito. Porque es lo que se lleva con lo que decíamos lo anterior en la parte de movimiento, y todo lo que venga de acá en adelante vamos a pasar a partir de esto. Fíjense que si Julio no tiene la mano así apoyada, no podría mantener la cara. Buenas noches, Julio. No, sé, de principio de acción y reacción. Ahora le va a quedar la cara marcada. ¿Sí? Y después, ¿cómo va a justificar que le tenga la cara marcada? Bien, ¿se entiende? O sea, no se manden como los caballos con anteojera. Piensen siempre el problema. Son las 3 leyes con las cuales nosotros tenemos que trabajar. En la primera parte del problema no me interesó separar los cuerpos. Trabajamos igual que trabajamos con el sistema anterior. No me interesó porque no quería saber qué pasaba
entre los cuerpos. Pero en la segunda parte que me dice qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra, entonces yo sí tengo que trabajar, ¿no es cierto? Y obviamente esa fuerza hemos visto que es de 40 newtons. ¿Sí? Cuando hicimos ahí abajo más rápido. ¿Se entiende? La pavada. No, ¿Qué es lo que no entendiste del canto? a A ver. por ese razonamiento hay una fuerza. Siguiendo con ese mismo razonamiento. Yo tengo una fuerza que es ejercida en sentido opuesto. ¿Cuál es el que está ejerciendo los 40 newtons? Es el T2, no la T1. Las dos. Las Son dos, iguales. claro, una en sentido opuesto. Ah, está, por eso. Son las dos iguales. Sí. Son las dos iguales. Tienen la misma dirección y el sentido contrario. Este T2-1, si querés, es la que está ejerciendo esta caja 2 sobre la 1. Y la T1-2 es la que ejerce esto. No te olvides que esto va pegado. Entonces, lo que hay es una interacción, hay una presión, por decirlo, entre las dos cajas. Juntas sobre esos señores. Exactamente. Porque una empuja a la otra y la otra resiste a ser empujada. Con la misma dirección, volvémonos. Volvemos. Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí es donde estamos en el problema. ¿Estamos? Ahora sí. Era la misma. Es la misma. Es la misma. Nada más que una está ejercida sobre la caja 1 y la otra está ejercida sobre la caja 2. Ya no tengo uno, tengo 5. Estamos avanzando. Y fíjense que esa fuerza, que es lo mismo que decíamos hoy con la cuerda de la tensión, esa fuerza a mí no me pueden, a mí de repente, si quiero calcular la aceleración, no me interesa calcularla. Hablo de todo el sistema, como dijimos nosotros, cuando trabajamos nosotros con la masa 1 y la masa 2, y a todo eso le aplicamos la fuerza de hacimiento. No me hace falta analizarlo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Y tú, Django? No. Ahora te conseguí un nombre. ¿Ah? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Miren que acá ya saben todo. La ley de inercia, la primera ley. Esta es la que usábamos acá, cuando decíamos que la fuerza eléctrica es igual a cero. Que para todo cuerpo mantenga el estado de reposo. La otra igual, pero más avanzada. Exacto. La otra es la Exacto. Son las tres leyes que tenemos que manejar. La ley en la que dice reposo y MRU es la primera ley. Sí, reposo, movimiento rectilíneo uniforme. Que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no exista una acción externa que lo saque de ese estado. Perfecto. ¿Ya? Ya estamos entrando en calor. Ahora sí. Bien. ¿Podemos seguir? Sí. No, todo dinámica. Movimiento circular va a entrar continuamente. Ahora lo vamos a entrar. Claro, pero ahora vamos a ver algo de movimiento circular también. O sea, pero vamos a ver aplicado. Movimiento circular siempre va a estar. Por eso les conviene repasar. Yo no lo voy a tomar, pero les puedo tomar la fuerza centrífuga o centrípeta. Entonces ustedes tienen que saber qué es, por lo menos. Pero eso vamos a ver ahora, no te pongas así que... Claro. Claro, Vos estás preguntando eso, ¿no? ¿Qué? Vos estás preguntando como fin del tema, entraría el movimiento circular, eso le estás preguntando, ¿no? No, pero sí van a tener que saber siempre. Porque yo ahora vamos a ver cosas ¿verdad? Fíjense, ahí tienen. ¿Qué dice la diapositiva? Segunda ley de Newton aplicada a una partícula con movimiento circular uniforme. No le tomo, pero ya aparece, digamos. O sea, y lo mismo va a pasar más adelante con la parte del cuerpo rígido, con todo lo demás. Entonces eso, acá es muy básico lo que van a entrar, pero ¿no es cierto? Eso es lo que voy, que siempre, ¿no es cierto?, es básico. ¿Viste? Se pone como a propósito. Para despistar. Claro, no, porque como para que no se adelante. Claro, para que razone a ver quién quiso poner acá.
Bueno, fíjense, hemos visto entonces que en el movimiento de una partícula en la trayectoria circular de radio R y velocidad v, se experimentaba una aceleración centrípeta. ¿Qué era eso? Cambiábamos la trayectoria, teníamos la misma velocidad, o sea, movimiento circular uniforme, la misma magnitud de la velocidad, entonces por el cambio de dirección se producía un delta V. Ese delta V siempre era radial, era hacia el centro de la circunferencia y tomaba, ¿no es cierto?, este valor. La aceleración centrípeta era V al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre el radio. Eso es lo que habíamos visto en el movimiento circular. ¿Sí? Por eso le digo, es muy sencillo lo que vamos a ver, pero ¿no es cierto?, siempre trabaja. Entonces, el vector de aceleración, ¿no es cierto?, aceleración centrípeta en este caso, siempre se dirigía, ¿no es cierto?, hacia el centro de la partícula. Y era siempre perpendicular al vector velocidad, porque obviamente, ¿no es cierto?, se daba justamente porque no teníamos otra aceleración, sino que la aceleración centrípeta y V siempre se iban manteniendo perpendicular. O como dijimos anteriormente, la aceleración centrípeta siempre era radial. Eso, ¿no es cierto?, si existe la aceleración de acuerdo a la entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la aceleración, o sea, tengo una aceleración, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Dijimos hoy al comienzo. Siempre que tengo una aceleración, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una Fuerza. una fuerza neta, ¿no es cierto?, que provoque esa aceleración. Entonces, si yo tengo una aceleración centrípeta, va a aparecer ¿qué cosa? Si tengo una aceleración centrípeta, va a aparecer ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a aparecer? Una fuerza. Que reacciona. ¿Qué va a ser una fuerza cómo? Si la aceleración es centrípeta, la fuerza va a ser sin miedo, centrípeta. Centrípeta. O sea, si la aceleración es centrípeta, va a aparecer una fuerza centrípeta. ¿Qué dirección va a tener la fuerza centrípeta? Hacia adentro. Claro. Radio. O sea, siempre va a estar apuntando Hacia el centro del radio. Hacia el centro, porque la aceleración va en esa dirección. Entonces, ¿no es cierto? Si yo se cumple la segunda ley de Newton, porque tenemos, entonces la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Me faltó el vector en la aceleración centrípeta. Entonces va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. O sea que la aceleración centrípeta es otro tipo de fuerza que aparece sin haber una acción, sino simplemente por haber hecho mover en una trayectoria circular un objeto, entonces quiere decir que hay una fuerza centrípeta. ¿Sí? Esa fuerza centrípeta ustedes la ven en elementos macroscópicos como elementos microscópicos. ¿Cuál sería lo macro? El radiador. Todo el sistema planetario, todo, los satélites moviéndose alrededor de la Tierra. ¿Viste? Se convenció para buscar automáticamente. ¿Y microscópico sería el átomo? Se dio cuenta que no sabía nada, entonces fue a buscar libros. ¿El microscopio sería el átomo, digamos? Claro, y lo micro podría ser, y después lo normal que podemos manejar, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a revolear, ¿no es cierto? Sí. Cualquier elemento, digamos. Exactamente, un borrador alrededor de la línea. Profe, Sí. no era que tipo, o capaz que sea ahora lo que se dice, ¿no? Pero que tipo las partículas que son como por ejemplo un átomo o algo así, Sí. no cumplen las leyes físicas. Depende de qué estamos hablando. Cuando cambiamos de campo, ahí sí. O sea, hablamos del campo nuclear. Ahí es donde ya hablamos, ¿no es cierto?, de velocidades que son relativas, hablamos de lo que sería la parte de la física nuclear,
donde la masa ya no necesariamente se mantiene constante. O sea, hablamos de otro tipo de velocidades, hablamos de otro tipo de sistemas que estamos trabajando. Por eso yo digo, nosotros nos quedamos acá con la física mecánica, y dentro de la física mecánica más o menos qué es lo que ocurre con las leyes de la mecánica. Pero está bien la acotación que hace, porque eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando estamos trabajando con todo lo que sea la física nuclear. Aprovechamos, nosotros vamos a trabajar en cuatro campos, digamos, de fuerza. El campo gravitacional, el campo eléctrico, el campo magnético y el campo nuclear. Nosotros, le dije así para decir, nosotros nos vamos a quedar con el campo gravitacional en física 1, pero ustedes van a ver en física 2 el campo eléctrico, el campo magnético y el campo nuclear. Y hoy, ¿qué día es hoy? 3 de junio, 4 de junio, cumpleaños de mi hija más chica, por lo cual no debería enseguida van a quedar los profesores a cargo de él. Les digo que lo que ustedes aprenden de la parte del campo gravitacional es, desde el punto de vista, todo lo que estamos viendo ahora, del punto de vista de la parte de energía, de la parte de fuerza, de la parte de movimiento, es exactamente lo mismo que pasa en el campo eléctrico, en el campo magnético y en el campo nuclear. Campo nuclear después hay una vuelta más, pero lo que van a ver normalmente en física 2 es exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros acá. Entonces, cuando después el profesor Vélez también se dio cuenta y fue a buscar otros libros, se dan cuenta de todo lo que nos está faltando para... Sí. Sí. ¿En qué se puede aplicar, por ejemplo, lo de la velocidad? No, es que eso no van a ver tampoco en física 2. No. En ingeniería del sistema yo no creo que puedan utilizar campo nuclear, salvo que sea algo muy específico, que estuviesen haciendo un análisis, digamos, de un sistema muy puntual con físicos que estén trabajando, no sé, en esa área. Pero podrían ser 1, 2, 10, no sé cuánto en el país. Una onda Chernobyl. En todo. Sí, o sea, de diagramar un jueguito en el cual vos le tenés que pegar blanco, digamos, o una mosca que se mueve, de ahí en adelante todo. O sea, hablamos de bien básico. Pero si lo tendrías que hacer manual, tendrías que hacerlo. Claro. De última, ustedes saben lo que tienen que hacer es comprender, entenderla la física. A lo mejor, si te piden que haga un cálculo, vos le vas a buscar a alguien que esté más trabajando en la física y le vas a hacer esto, pero vos tenés que saber, tenés que entender qué es lo que te están pidiendo que haga. Para vos puedes decirle a alguien que te lo haga. Un ingeniero de nuclear, a lo sumo. Pero hablamos de cosas más sencillas. Yo tengo un tiro oblicuo. Por eso que vos no te acordás, pero vos tenés que saber, digamos, lo que es un tiro oblicuo. Saber qué es lo que pasa, por qué es un tiro oblicuo, qué es lo que afecta, qué es lo que no afecta. Ejemplo que digo, que vos tenés los instrumentos de medición que son electrónicos, pero ¿cómo haces que el instrumento de medición, cómo calcula? Pero bueno, tenés que entender cómo funciona la realidad para poder armar todo para que pueda calcular eso, si no, puedes llevarlo al Tal cual. Es que eso, y esa es la función de usted. O sea, porque si yo no entiendo eso, discípulo de Eduardo, digamos, no necesitamos que hagan el supercálculo. Solamente para probar física 1. Pero bueno. Como él no tengo idea, salen los numeritos. Claro. Queda bien. Decir, no, porque esto calcula. Aunque no te acuerdes, pero Claro, es una porque no lo van a hacer por cálculo. Pero sí, ¿de qué estamos hablando? No, eso es bien. O sea, creo que tiene una partecita, pero calor, una cosa muy básica en física 2. Calor y temperatura, así muy básica. Bueno, y acá viene la parte más importante del gráfico. Entonces, esto es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, de alguna manera, la velocidad siempre es la misma, es perpendicular
a lo que sería, ¿no es cierto?, la aceleración, que sería la aceleración centrípeta. Y si aparece una aceleración, indudablemente tiene que aparecer la fuerza neta. Esto es lo que ustedes tienen todo superpuesto, es lo que a mí me gusta así ponerle superpuesto para que entonces cuando ustedes trabajan tengan que pensarlo por lo menos. Profe, Sí. si el momento circular es variado, ¿sería lo mismo? Pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo también voy a tener una fuerza tangencial también. Siempre la vamos a descomponer en la tangencial y en la normal. Y siempre entonces va a aparecer una fuerza centrípeta y una fuerza, en ese caso, tangencial. O sea, cada aceleración tiene que estar, si yo tengo variado, quiere decir que tengo un cambio de velocidad tangencial. Entonces, si tengo un cambio de velocidad tangencial, tengo que tener una aceleración tangencial. Si tengo una aceleración tangencial, tengo que tener una fuerza tangencial. Eso es básicamente la segunda ley de Newton. ¿Ah? Bien. ¿Preguntas? ¿Vieron que yo le dije que... Y por la tercera ley, deducimos que tiene que siempre haber una fuerza centrípeta. Sí. Tiene que haber una contrafuerza. Sí. En el sentido opuesto, exactamente. Claro. Sí. Es la que va separando las cosas del... Claro. Que son las que nosotros decimos, ¿no es cierto?, que la trabajamos como pseudo fuerza. Porque yo acá, en este sistema, no puedo encontrar, ¿no es cierto?, una fuerza que lo equilibre. Entonces eso es lo que se genera como pseudo fuerza, lo que se llama como la fuerza centrífuga. Que es lo que pasa cuando ponemos a girar, ¿no es cierto?, secar ropa, por ejemplo, todas esas cosas. Y la misma ropa la tira contra el tacho para que lo aguante. Entonces, esa sería, ¿no es cierto?, que tiende a buscar esto. Porque están en equilibrio, supuestamente, esa fuerza centrípeta con esa fuerza centrífuga. ¿Por qué se la ropa? Porque se separan las partículas de agua, por el calor se dilatan las fibras y al chocar contra lo metálico que tiende a ser más frío, eso se vuelve a condensar y cae. Es el libro gordo de Petete, el vago, boludo. ¿Por qué cerca la O sea, la fuerza centrífuga, que es la pseudo fuerza, actúa sobre todo el objeto que tengamos. Entonces, tira la ropa contra la cosa, al estar tiene un agujerito como vos decís, ahí sigue tirando. No hay nada que tenga el agua y se va. La fuerza centrífuga no quiere decir que seque la ropa, por eso que aparte el que seque la ropa. Claro. Si un lavarropas girando alcanza la velocidad de luz, yo tiro algo ahí adentro. A ver. Hay un experimento chino, no sé dónde, tan rápido que pero no sé qué voy a hacer, no sé qué cosa. No, límite la velocidad de luz. Bueno, vamos a hablar del tema, No, y son todo teoría. Son todo teoría. Los físicos que tienen que visualizar lo que pregunta es dónde, ¿por qué se visualiza? Claro, pero son teorías, digamos, para que vos no tengas la verificación, y ahí volviendo a lo que preguntabas vos, si yo tengo un caso de eso desde el punto de vista del sistema, yo lo podría plantear como un sistema, pero tendría que tener a la par a alguien que esté manejando toda la parte de física nuclear para poder ver cuáles son las restricciones y cuáles son los elementos que tengo que jugar. Es como que nos preparan para los... Exactamente, es como para que se entienda. Claro, es como para que se entienda. Ustedes no van a ser licenciados en física, a pesar que lo que yo les digo que sí, digamos, que entendiendo las 3 leyes de Newton, ya la física mecánica la tienen que sacar seguro. Sí. En este caso estamos utilizando mucho y imagino ya los software de simulación. Sí. Ese es el caso. De todo tipo. Porque es más barato que hacer No se queman los equipos, o sea, sobre todo, por ejemplo, en la parte eléctrica, física 2. O sea, yo tengo equipos que son de alto costo, que si no lo manipulo bien puedo provocar, digamos, inclusive no solamente quemar el equipo, sino hasta provocar algún tipo de incendio o
otros peligros, ¿no? Sí, sí. Entonces, Uno de los trabajos que se suele ver es el trabajo, por ejemplo, de aerodinámica, que se hace todo por simulación antes de llevar a escala el proyecto y ver si se reacciona como se preveía. claro. Poner los Vehículos y demás. Por eso estamos ahí nosotros, para hacer esos sistemas. Que ahorita, no es que me dieron un simulador para simular todo el diseño para ver si lo funciona. Bueno, seguimos. Si no apruebo este parcial, por lo menos sé cómo Ahí funciona tiene- la lavarropa. Ahí tiene seguro que me pongo a hacer service. Ahí tiene otro problemita lindo. Este es un problema fácil. Dice, no, la asistencia viene más tarde. Dice, un pequeño cuerpo de masa M está suspendido en una cuerda de longitud L. O sea, acá tenemos el objeto de masa M y está suspendido de este cuerpo. El cuerpo gira en un círculo horizontal de radio R. Está girando de esta manera, con rapidez constante como se muestra en la figura. Encuentre la velocidad del cuerpo y el periodo de revolución debido al tiempo definido, el periodo de revolución, definido este como el tiempo necesario para completar una revolución. La paz. Bueno, ¿cuánto le dio? Acá. ¿La sacaron? Ah, calculamos. Hagan el simulador. Ven, esto es lo que ustedes tienen que entender. Y esto es re fácil. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hago? Arranca por el principio. Siempre. Fíjate si empezamos a buscar las herramientas para el service. Hagamos lobitos, nos ponemos la camisa. Los lavarropas son nuestros. No. Bien, ¿qué hacemos? Ahora que Alejandro ya lo tiene hecho. Ahí ya le ayudé, ya le hice prácticamente todo, tiene resuelto ahí. Es el esquema de otro Por un lado, puede ser que tenemos la gravedad. Siempre. Sí. Y tenemos la masa también. Pero no, él dice un objeto, porque es teórico. Es teórico, no es Práctico. Claro. Tengo que hallar la aceleración. ¿Cómo hallamos la Con la aceleración? segunda ley de Newton. Hablando de la fuerza neta es igual a la aceleración centrípeta por la masa que tenemos. Entonces con la aceleración centrípeta hallamos la velocidad tomando el radio de la longitud L. ¿Vieron qué fácil? Bien. Espectacular. Con la ayuda que tiene. Espectacular. Vos le dijiste todo, ya, con eso ya tiene todo. Espectacular. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Lo que dice el compañero, nada más. Una pavada esto. Ahora me voy a sentar atrás del parcial. ¿Qué es lo que dice? Entonces, un objeto está circulando, este objeto de masa M, supóngase que está girando, ¿no es cierto? No importa, y acá tiene un cierto ángulo θ. ¿Qué es lo que tiene? El peso, que era M por G. Tenemos el peso. ¿Qué pasa? Ese peso, ¿no es cierto?, tiene que estar equilibrado con algo. Entonces, ¿qué es la otra fuerza que yo tengo? Y esto que está acá, porque esto se está moviendo con cierta velocidad que es constante, que es lo que me está diciendo el problema. O sea, es como si yo agarro un hilo y empiezo a girarlo así, no sé, un borrador, y se empieza a mover a velocidad constante.
Entonces, al tener esta tensión, yo voy a tener una componente de T así y otra componente de T así. ¿Sí? Entonces, yo sé que este valor, ¿no es cierto?, de T a lo largo del eje de las Y, supongamos que sea este el eje de las Y, ¿cómo sería la sumatoria de fuerza? ¿A qué sería igual? Ya eso no sé. Yo pensé que iba a pasar así vos. Como no tiene ningún nombre, en I me dice. Sí, a lo largo del eje Y. La sumatoria de fuerza, ¿qué sería igual? MG menos T sería. ¿Igual a qué? Igual a masa. No. A la nota del parcial. 0. Claro. Pues tiene que ser ¿Por qué? constante. Sumatoria de fuerza en I va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto no se está desplazando más que ahí. O sea, se está moviendo a velocidad constante, de acuerdo a lo que dice el problema, y esto es así. Yo acá tenía este ángulo tita, supónganse que es el mismo ángulo tita que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el valor de T por el coseno de tita menos mg es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero calcular este tx, ¿a qué va a ser igual? Ese tx, ¿a qué va a ser igual? A t por el seno de phi, de tita, perdón. Ajá. ¿Sería esta componente? ¿O no? Lo mismo porque para el... No. Diagrama de cuerpo. Diagrama de cuerpo libre. La misma fórmula sería entonces. Claro. Y entonces en función de eso yo ya puedo calcular lo que decía el compañero acá. Claro, porque yo ahí estoy comparando. No, pero no era vos, ¿eh? No, estaba calculando la tensión que hay en el eje X y en el eje Y, digamos. Claro. ¿Y esta tensión qué sería para ese movimiento que se está moviendo con velocidad constante alrededor de ese círculo de radio R? ¿Qué sería? ¿La qué? La aceleración centrípeta. ¿Será? Decile vos, ¿no? Decile vos. ¿Centrípeta? La fuerza centrípeta. Claro. Sería la fuerza centrípeta, porque se está moviendo con la velocidad constante esta y está siempre hacia adentro. Siempre radial. Entonces, este TX, sí, esto sí, señor. ¿Eh? Y ahí te acabo de calcular y me decís que... Claro, pero esa es la que va a la centrífuga, la que va para adentro. Centrípeta, la que va hacia adentro. Pero la centrífuga no me interesa, yo no tengo centrífuga acá. Son pseudo fuerzas, no me hace falta. Yo la que tengo es la centrípeta, nada más. Es la fuerza que empuja hacia adentro, digamos. La que me genera la trayectoria, claro. ¿No es cierto? La que me genera la trayectoria circular. Entonces, esto sería, si yo despejo acá T, esto sería mg sobre coseno de tita. ¿Sí? Claro, ahora si se llega a cortar una de las tensiones, eso saldría de órbita. Claro, eso saldrá tangencialmente con el sentido de la velocidad, ¿no es cierto? En un desplazamiento tangencial a donde se corte. Y ahí ya no sería igual a 0. ¿Eh? Acá, ¿a qué sería igual la fuerza centrípeta? ¿A qué, ¿Y a qué sería igual? Igual a 0. Igual a 0. No, si vos me dijiste que no, por eso te preguntaba. En este caso sí, igual a 0. No, es este, no tan fácil. ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense acá que tiene el mejor dibujo en todo caso. ¿Qué sería esta fuerza? ¿Qué sería esto? La tangencial. ¿Qué sería esto? Que recién ya me dijeron. Y que estábamos peleando con el ingeniero Montes. La centrípeta. ¿Eh? Centrípeta. Y la fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? La fuerza centrípeta aparece sola. Si le pongo como me dice el ingeniero, entonces ahí sí. Masa por aceleración.
Pero no está así como dice el ingeniero, está sola. Entonces, ¿a qué tiene que ser igual? A masa por aceleración centrípeta. Exactamente. Entonces, la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Excelente. ¿Qué es la aceleración centrípeta? ¿Cómo no va a entender? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo un diagrama de fuerzas. En ese diagrama de fuerzas, ¿qué fuerza tengo? La tensión del cable que con la velocidad que yo le doy. Agarren un hilo y hagamos la prueba. Y pónganlo a girar. Van a ver que depende de la velocidad que ustedes lo hagan, o sea, lo hagan girar, se va a abrir más o se va a abrir menos. Pero si lo hacen girar a velocidad constante, entonces eso se va a mantener en un círculo con una velocidad constante que va a estar hecho de esa manera. Eso es lo que normalmente se conoce como el péndulo cónico. O péndulo cónico. Que se mueve con velocidad constante. Se mueve con velocidad constante. Depende de la fuerza que yo le estoy aplicando, de la tensión. Entonces eso hace que el cable se vaya tirando más, cuanto más velocidad le doy, se va a ir tirando más. Esa es la acción de la pseudo fuerza que dice el ingeniero, pero que cuando yo la logro, o sea, ¿por qué se va para afuera? Por lo que sería la fuerza centrífuga, que es una pseudo fuerza, no es una fuerza real. O sea, cuanto más yo le doy velocidad, más tenso se va a poner, digamos. Claro, se va a abrir más el radio, digamos. El radio, exactamente. Sí. Cuando llega al límite que queda así. Sí, tipo el radio del hilo. Sí. Y ahí sí fue un movimiento circular uniforme. Que puede estar actuando, ahí que va a actuar. Cuando está esto así, digamos, el cuerpo está así, entonces el peso actúa de esa manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces yo tengo esta fuerza centrípeta que era igual a T por el seno, y T habíamos dicho que M por G sobre coseno de tita por el seno de tita, igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? ¿O no? Hablamos, la fuerza centrípeta, estamos todos de acuerdo que la masa por la aceleración centrípeta, que V al cuadrado sobre el radio. La fuerza centrípeta, ¿qué es? La fuerza centrípeta es la que me empuja hacia adentro. Claro. TX es T por el seno de tita. TX es T por el seno de tita. T por el seno de tita me da TX. ¿Sí? ¿Y T qué era? T por el coseno de tita menos M por G. Decíamos que a lo largo del eje era así, teníamos el equilibrio, entonces ahí sí era igual a 0. Entonces, si yo despejo de esta ecuación, T va a ser igual a MG sobre coseno de tita. O sea que si yo vengo acá, MG coseno de tita sería, ¿no es cierto?, T por el seno de tita me estaría dando lo que sería, ¿no es cierto?, el valor de la fuerza centrípeta. Sí. Entonces yo acá tengo que M se puede cancelar con M, y esto me quedaría que la tangente de tita por G va a ser igual a B al cuadrado sobre R. Entonces fíjense ustedes que cuando a mí me pide acá encuentre la velocidad del cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Despejar de esta ecuación nada más. Y fíjense que si yo tuviese el radio, no me hace falta nada más el radio de giro, porque yo tengo el valor de G, ¿no es cierto?, bueno, el ángulo tita, ¿no es cierto?, y el valor de R, y puedo sacar la velocidad. Claro, de espejo. Claro. Creo que es una medida general o en este caso no. Siempre va a ser en el péndulo cónico, es así. O sea, yo tengo que analizar en cada caso lo que es lo que me está pidiendo. Si yo hago girar, ¿no es cierto?, algo en un balde, por ejemplo,
en círculo vertical, ¿por qué el agua no cae? Por lo que hablábamos al principio de la ropa. Claro. Esto es otra cosa más para que... Lo voy anotando en el cuadernito técnico. Claro, ¿no es cierto? Justamente por la acción de esas fuerzas. Entonces acá yo tengo, ¿no es cierto?, todos los elementos como para sacar. Y después me dice, ¿no es cierto?, que calcule el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? Movimiento circular. Movimiento circular. Entonces, la velocidad que va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Claro. Claro. La velocidad va a ser igual a la de 2pi sobre el periodo, era la velocidad angular. ¿Sí? Una vuelta completa, en el tiempo que tarda en dar la vuelta completa, es, digamos, ¿no es cierto?, la velocidad angular. Esto por el radio. Y entonces ya podemos sacar cuánto vale el periodo. ¿Está pagada? 2 horas para hacer eso. No, el parcial, digo. Yo porque le estoy dando a ustedes, digamos, para que si algo en un ratito lo hacen ustedes. Alejandro lo tenía hecho ya antes de que yo empiece. Antes que nazca ya lo tenía hecho. El discípulo de Duarte. ¿Vieron esto lo que yo le decía acá? Es el Padawan. Duarte y viene Ale, güey. Después el resto. Gracias a Dios lo tengo en mi equipo. Se dan cuenta, digamos, ¿no es cierto?, de que en realidad yo les digo, movimiento circular no les tomo. Pero lo tenemos que saber para aplicar. Tienen que saberlo. Y de acá en más van a ir sabiendo siempre. Siempre vamos a tener que ir trabajando en algún momento, vamos a ir vinculándolo a la parte del movimiento circular. Entonces, si yo le doy el mismo problema en el fin de tema, el que no se acuerda la parte del movimiento circular, claro, está en el horno. A patinar. O sea, simplemente por esto, ¿no es cierto? Y esto que tenemos acá. O sea, le estoy dando una pista. Mirá, a buen entendedor. Pocas palabras. Bien, ¿se entiende? No, pero sí. ¿Cómo que no? Me quedé en la segunda. Lo que pasa es que todo dice que sí, Pero no soy sincero. ¿Qué es lo que no entendés? no sé, ahora te entiendo. Eso puede al final son tan mentirosos como tus compañeros. Pues todos dicen que sí, vos también. Sí. Hay varios simuladores ¿Eh? en física.net, creo que puede haber un simulador, buscar el simulador. Es sencillo, es así de sencillo, pero bueno, más cuesta verlo. Física.net. No, lo que pasa es que nosotros siempre estamos con este tema. Yo sé que nosotros por ahí, o sea, yo digo, no es difícil, pero hay que entenderlo. Y obviamente por ahí, ¿no es cierto?, si yo no entendí o no le di artículo todavía al movimiento circular, ahí es donde generalmente, ¿no es cierto?, me puedo hacer agua. Pero es por una cuestión menor que estoy haciendo agua que respecto al entendimiento del tema. ¿Se entiende? A mí, lo más importante es que ustedes entiendan esto. Que entiendan que a lo largo del eje de la Y, esto es igual a 0, y que a lo largo de la fuerza del X no es igual a 0, sino que me está apareciendo esta fuerza centrípeta. Está apareciendo esta fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Está? Porque esto ya está girando a velocidad constante. Vuelvo por lo que decía también Sergio. Cuando yo lo empiezo a girar, digamos, cuando yo lo empiezo a girar, tiene que aparecer esa fuerza centrífuga, esa pseudofuerza, como decía el otro, que me van equilibrando, hasta que llega un momento en que ese movimiento circular, ya la fuerza centrífuga no actúa más, digamos, sino que lo que está actuando es solamente la fuerza centrípeta para trabajar. Por eso se habla de sistemas de pseudofuerza. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un sistema no inercial a un sistema inercial. O sea, en el sentido de que yo lo estoy corriendo, lo estoy haciendo pasar.
estoy levantando, haciendo la fuerza, le estoy aplicando un sistema acelerado que me lo va sacando de la posición. Una vez que yo logré este equilibrio, entonces ahí ya puedo decir que es un sistema inercial y lo trabajo como tal. O sea, no le estoy dando, ¿no es cierto?, ningún otro tipo de aplicación más que trabajar de que la única fuerza que está apareciendo es esta. Como acá hay una fuerza, tiene que haber, ¿no es cierto?, una aceleración. Y esa aceleración es la aceleración centrípeta que ya la vimos cuando trabajamos con el movimiento circular. Y que ahora la vemos a esa aceleración vinculada con una fuerza. ¿Y esa fuerza cuál es? La fuerza centrípeta. ¿Sí? Y ahí, y la aceleración tangencial, que siempre se había hablado en el... Claro, que en estos casos nosotros no tenemos aceleración tangencial porque hablamos en todos los momentos de un movimiento circular uniforme. Si yo tengo un movimiento circular variado, entonces voy a tener una componente, un cambio de velocidad, de que el círculo vaya cambiando, las partículas... La famosa velocidad que nosotros le damos al ventilador, ejemplo de cambiar de una velocidad a otra, digamos. Exactamente. Y entonces ahí yo tengo una aceleración también tangencial. Y voy a tener una fuerza tangencial. ¿Cómo voy aplicando los conceptos yo? Bien. Lo mismo, ¿no es cierto?, como decíamos hoy, cuando se corta la soga, ¿no es cierto?, sale disparada por una velocidad, porque es un cambio de velocidad, digamos, la velocidad como que sale y, ¿no es cierto?, empieza a actuar otro sistema, porque ahora ya la partícula está libre y le empieza a traer la gravedad también, se transforma en otro tiro, se independiza ya del movimiento inicial que estábamos hablando. ¿Sí? Julito, ¿qué quería decir? Ah, bueno, me tengo preocupado. ¿No sabe nada de miel? Pues me miente, a mí yo siempre lo veo. Me enfermo cada día en clase. Sí, se enferma todos los lunes. Peluquero, los lunes no trabaja. Sí. Y me dice que tiene la asistencia perfecta, me dijo que no falta uno. Pero yo no sé si se cambió de universidad, me parece que cambió. Ni siquiera de facultad. Bueno, estamos entonces. Repasen. No va a ser cosa que se me ocurra poner esto en el primer tema. Lo primero que entra. Capaz. La semana que viene tenemos tiempo todavía. No, creo que no, el 17, más el 30 por ahí. Creo que el 30, ¿eh? Nada. ¿Cómo va a ser 30 de junio? No, 30 de junio, no julio me dice él. Junio. Bueno, vemos esto para repasar nomás y como para recordar un poquito lo que ya vimos. Simplemente un poquito más aplicado nada más. ¿Qué era la fuerza gravitacional? Es la fuerza de atracción mutua entre dos objetos cualesquiera del universo. ¡Qué grande! No, tengo una vista. Entonces, la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? ¿Por qué me cambiaste todo? Es una fuerza de atracción mutua entre dos objetos cualesquiera del universo. Es una fuerza muy fuerte para cuerpos macroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá entre cada uno de nosotros está habiendo una fuerza de atracción. O sea, lo que pasa es que en realidad es muy pequeña, porque yo tengo dos cuerpos. O sea, yo como cuerpo tengo una cierta masa y genero un campo gravitacional alrededor mío. Obviamente ese campo gravitacional es muy pequeño. Entonces, este campo gravitacional tiene importancia cuando nos vamos al sistema macroscópico. Por eso hablamos del campo gravitacional. Yo les decía hoy el origen de las cuatro fuerzas que ustedes ven. El origen de las fuerzas, las cuatro que ven, acá nosotros nos quedamos con el campo gravitacional. Esta fuerza, ¿no es cierto?, tiene una particular diferencia de las otras que van a ver. Este campo gravitacional es siempre de atracción nada más. No es de atracción y repulsión como lo van a ver en el campo eléctrico o campo magnético, que la fuerza, depende de cómo sean las cargas, se van a atraer o se van a repeler.
siempre de a pares, siempre aplicada en cada uno de los cuerpos o en cada una de las partículas. Como un imán. Exactamente, es un imán, básicamente. Entonces a eso nosotros tenemos que buscar, ¿no es cierto?, para poder definir justamente lo que es un campo gravitacional. Entonces el campo gravitacional que nosotros aprendemos hoy y que a ustedes les va a servir de acá hasta que terminen toda la parte de física, digamos, no solamente de gravitación, sino que se repite, vuelvo a insistir, para que después cuando le pregunten al física 2, al ingeniero Cleva, qué es, digamos, ¿no es cierto?, una fuerza, no digan, no, fuerza eléctrica nosotros no sabemos, es lo mismo. No me enseñó Soria. No me enseñó Soria. No me enseñó Soria. Entonces nunca me enseñaron lo que era una fuerza. Entonces lo que cambian son los orígenes. Particularmente, entonces nosotros estamos viendo el origen gravitacional y estamos analizando que la atracción entre dos objetos y que generalmente se lo va a ver en el sistema macroscópico. Por eso hoy hablamos cuál es el sistema macroscópico que conocíamos más, que más conocemos, cuál sería. Claro, el universo, ¿no? El sistema solar, o sea, nuestro sistema, donde tenemos el Sol y supuestamente todos los planetas alrededor. También un sistema de este tipo es cuando tenemos la Tierra y todos los satélites de la Tierra naturales y artificiales que pueden estar girando alrededor de la Tierra. También un sistema macroscópico. La Luna también genera a través de sus satélites, ¿no es cierto? También puede generar. Cada uno de los planetas puede generar alrededor de eso. Por eso, ¿no es cierto?, uno por ahí dice que manda la sonda para que inspeccionar los distintos planetas, como puede ser Marte, como puede haber sido la Luna, o lo que sea, a través de justamente el análisis de los campos gravitacionales. ¿Qué pasa cuando salgo del campo gravitacional? ¿Qué pasa cuando entro a otro campo gravitacional distinto al que yo estoy? O sea, a esos son los análisis que nosotros queremos trabajar. Entonces, de manera extensa lo que sería la parte de la ley de gravedad. Acá hay toda una historia, ¿no es cierto?, con respecto a los movimientos, pero eso no me interesa a mí tanto como si vamos a la acción propiamente dicha. ¿No es cierto? O sea, están las leyes de Kepler, bueno, todas esas cuestiones que en realidad nosotros no son tan importantes. Y si llegamos a esto, que es la ley de gravitación universal de Newton. Y no se da solamente para la aceleración de la gravedad, sino por eso que se dice la ley de gravitación universal. No es solamente para la Tierra. Establece que toda partícula del universo atrae a otras partículas con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia nosotros que los separa, desde sus centros de masa o de sus centros de cuerpo. O sea, yo acá, si quiero medir la distancia que atrae, con la fuerza con que atrae esto, no es la distancia que tengo del centro de masa al piso, sino que es del centro de masa al centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, esto se expresa con esta expresión, ¿no es cierto?, que ya tenemos en forma genérica como un valor de la fuerza gravitacional de G, que es una constante de gravitación universal, el producto de las masas involucradas sobre la distancia al cuadrado, multiplicado por un versor R, y acá van a entender por qué hablamos de G negativo, por un versor R que tiene la particularidad de ser el versor que va desde el centro del cuerpo que yo estoy originando, o sea, que origina hacia afuera. O sea, en el caso de la Tierra sería del centro de la Tierra hacia afuera, me estaría indicando ese versor R. Entonces, ese valor de G vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Indudablemente esto no hace falta que yo me acuerde de la unidad, porque si yo estoy trabajando con lo que sería, ¿no es cierto?, el valor de la fuerza, y digo que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, obviamente, ¿no es cierto?, que el G va a tener que tener unidad de fuerza, va a tener que estar dividido por las masas, kilogramos al cuadrado, y va a tener que estar multiplicado por metro cuadrado para que se simplifique y me quede la fuerza en newton, si no, no me va a caer en newton. La primera parte de acuerdo.
Es el mala onda. ¿Se entiende? O sea, esta es la fuerza de origen gravitacional. Esa es la fuerza a partir del cual nosotros podemos construir. Fíjense, el campo gravitacional. Entonces, así como definimos la fuerza gravitacional, o sea, que se atrae entre los... Sí. Pregunto. En la fórmula decía que estaban las masas involucradas. Sí. ¿Siempre, generalmente son dos masas o más? ¿O puede ser una masa que nada más que esté involucrada? Pregunta parcial. Principio de acción y reacción. ¿Cómo se dan las fuerzas? ¿Cómo se dan las fuerzas? Habíamos mencionado anteriormente. Las fuerzas siempre se dan de a pares y en cuerpos separados. Ahí está. Nunca puedo tener una fuerza sola. Alguien me está originando. Por eso hablamos de las fuerzas de la naturaleza y hablamos nosotros de las fuerzas gravitacionales. Ahí está. ¿Está? Y el radio es hacia, no hacia el versor de radio. O sea, que te indica los sentidos, va del centro de la Tierra o del centro del Sol hacia, ¿no es cierto?, afuera. Entonces, por eso es que normalmente el campo gravitacional, que es lo que pasamos a definir ahora, va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque el R está marcando hacia el positivo y el campo negativo. Viene hacia el centro de la Tierra. Claro. ¿Sí? A eso hace referencia de ese signo negativo. O sea, siempre va a ser negativo en este punto. R es el versor. R es simplemente el versor, el que indica hacia dónde va. Claro, que vos considerás que los positivos son, digamos, esto. ¿Cierto? El R sería este versor. Ahora, cualquier objeto que esté acá va a caer en este sentido. Entonces, como es opuesto, está definido por ese campo gravitacional. Como es opuesto, entonces por eso decimos que ese campo gravitacional es negativo. Una pavada. Esto es matemática pura. O sea, yo tengo un sistema de referencia a partir del cual defino la ecuación. Entonces, este es el versor R. Bien. Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que si nosotros queremos definir el campo gravitacional, ¿no es cierto?, decimos que cuando a un objeto, ¿no es cierto?, de masa m crea un campo gravitacional, entonces, ¿qué características debería tener ese objeto que está por crear un campo gravitacional? Que tiene mucha masa. Tendría que ser muy másico para que realmente, porque recién hablábamos nosotros, o sea, yo estoy creando un campo, pero ese campo... 67 por 10 a la menos 11 tiene que ver con algo ínfimo. Claro, para que podamos tener una representación, porque vos tenés 10 a la menos 11, está teniendo 10 0, ¿no es cierto?, antes de la primera cifra significativa. Entonces tienen que tener unas masas que son importantes, al menos una de ellas, ¿no es cierto? Entonces, en el espacio que nos rodea, y un segundo cuerpo de masa m menor o cualquiera, digamos, ¿no es cierto?, que se encuentra en dicho campo, por lo tanto va a experimentar una fuerza gravitacional, que ya la hemos visto también, que dijimos en las diapositivas anteriores, que era igual a m por g, o sea, la masa por la aceleración de la gravedad en esos casos. Entonces, si yo defino el campo gravitacional a partir de esta ecuación, lo puedo definir como la fuerza gravitacional sobre la masa del objeto que está produciendo ese campo. Entonces, un campo gravitacional, ¿cómo lo definimos? Como el valor de la fuerza gravitacional sobre el masa. Entonces, si yo les defino a ustedes, o yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el campo gravitacional de la Tierra? ¿Tengo que calcular todas las masas? No. Nosotros sabemos cuál es la aceleración de la gravedad, que es lo que tenemos. Yo no te estoy preguntando así, yo te estoy preguntando el campo gravitacional. Es el cuento de la buena pipa. Yo ya lo dije en otra oportunidad esto. ¿Viste? Tenés que repasar ahora. Mira, por el... Bien. ¿Cuánto varía el campo gravitacional? ¿Cuánto?
No, No, ese es que es la constante de gravitación universal. Ah, bueno. Con eso y el peso y la masa del ¿Cuánto vale? radio puedes calcularlo. ¿Cómo que no? Si sabe. Estoy seguro que lo sabe. ¿Cuánto vale? Yo quiero números, cifras, hechos. ¿El peso de la Tierra? Yo si te cae el peso de la Tierra. 174 por día a la 24. No. No. Julia. 9,8 newton por cada kilogramo. Si ustedes ahora hacen todo esto lo que ustedes querían decir acá, sacan este valor de esta constante, donde usan la constante de la gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, ¿cierto?, al cuadrado, ese valor les va a dar justamente lo que sería el campo gravitacional y que vale 9,8, que es el mismo valor de la aceleración de la gravedad. Que eso yo se lo había comentado en algún momento, pero no, nunca dijiste. No, tenemos la aceleración y de ahí me dijo, no. No, la aceleración no te dijo. No, por eso, la aceleración en sí misma no, pero es... Este es lo peor. ¿Cómo haces para Me callo. tenerlo todo claro? O sea, y esta es la diferencia que yo ya les dije al principio en una de las clases cuando hablamos de las primeras que hablábamos de G, y ustedes me decían, vale G, digamos, y yo les decía, no, G puede ser o la aceleración de la gravedad, como dijo Alejandro, o bien es el campo gravitacional. Y en ambos casos valen 9,8, pero cuando hablo de la aceleración de la gravedad serían metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hablo, digamos, del campo gravitacional, es Newton. 9,8 newton por cada kilogramo. O sea, es la fuerza, la unidad de carga, de fuerza que tengo por cada unidad de carga. Que yo pese 1000 newton, ¿no es cierto?, me quiere decir justamente eso, digamos, ¿no es cierto? O sea, que el campo gravitacional me estará trayendo, ¿no es cierto?, a razón de los 1000 por los 9,8 para poder sacar, ¿no es cierto?, si la masa en realidad mía puede ser, ¿no es cierto?, de 1000 kilogramos. O sea que si el campo gravitacional sea mayor a 9,8 estaríamos aplastados en la Tierra, digamos. Y es lo que pasa, digamos, cuando uno tiene baja presión, o cuando hablamos también la semana pasada, cuando íbamos a jugar a la altitud. O sea, ¿por qué los jugadores sufren tanto cuando, o sea, los jugadores que están acostumbrados al nivel del mar sufren la variación cuando se van a jugar a Bolivia, a esos equipos que tienen 2.000 o 3.000 metros de altura? De altura. ¿Estamos? Entonces, este valor, ¿no es cierto?, es lo que en realidad a mí me está dando. O sea, si yo saco todos estos valores, la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, hagan el cálculo y eso le va a dar justamente los 9,8 a los cuales hacemos referencia. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Obviamente todo esto hace, y ustedes fíjense el cono, digamos que hablábamos hoy, que se mueve a velocidad constante, pueden entender también por qué, ¿no es cierto?, la Tierra no se cae hacia el Sol, o por qué los satélites no se caen hacia la Tierra, normalmente. En la teoría. En la teoría. Hasta que es afectada por la gravedad que desvía su trayectoria y como nada lo porque tiene siempre una fuerza centrípeta que te empuja, claro, una órbita, y que no siempre esas órbitas necesariamente van a ser circulares. Justamente esos cambios de velocidades me hacen que yo lo pueda estirar más o achatar más a esas órbitas. Entonces esas son, digamos, los elementos, principios básicos justamente del movimiento de todos los satélites alrededor de la Tierra o de la Tierra moviéndose alrededor de cada planeta debe tener su campo gravitacional en la teoría. Tal cual. Donde el valor de G no es el mismo en todos. Claro. Si todos van a tener la misma constante de gravitación universal, el valor de G es el mismo para todos los planetas
Por eso cuando rebotamos en la luna, rebotamos y no perdemos. Claro, pero por eso decíamos que Newton hablaba de la ley de gravitación universal, porque ese valor de G es el mismo para todos para cualquier planeta. Lo que cambia van a ser la masa de los planetas y el radio de los planetas. Eso va a hacer que cambie. Y acá tiene un signo negativo que era raíz de lo que decíamos hoy. O sea, dijo que el campo gravitacional la verdad es 9,8 newton por kilogramo. Sí. Que es lo que tenemos representado acá. ahora, ¿cuál es la relación del radio? O sea, si el radio es más grande o más chico, ¿cambia la fuerza? Las dos vinculaciones, o sea, tanto la masa del planeta como el radio del planeta. Lo que pasa es que el radio está elevado al cuadrado. Está bien, pero vamos a suponer el radio de la Luna. Claro. Por dar un ejemplo entre que no es el mismo campo gravitacional de la Tierra y la Luna. Sí. El radio de la Luna es más chico o más grande, digamos. Para saber decir, si es chico el número, ya sabés que la gravedad va a pasar esto, digamos. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Ese me acuerdo. De la Luna, buscarlo en Google. Eso, Google La gravedad de la luna es menor. Así. es menor. Es menor. Pero la luna creo que es más grande. No sé si es más grande. Pregunta de parcial. Claro. Ahora ¿cómo se llama? Para el fin de tema. Ya tenemos dos preguntas del fin de tema. ¿Qué pasa con un secarropa? Kilómetros el radio de la luna. ¿Cuánto? 1737 Claro, y es más chico. O sea que cuanto más chico el radio, digamos, podemos decir que la fuerza... Claro, Y el campo gravitacional también, porque la masa también debe esa es la relación que quería buscar para saber decir, para guiarme para una pregunta teórica de parcial. Diga, ¿qué pasa si estamos en Neptuno y tiramos una bolita? ¿Rebota o no rebota? Y ahí nos vamos a dar vuelta. Y vamos a tener que sacar, vamos a empezar a googlear como locos. Claro, no. Se entiende como satélites del Sol, porque la gravedad, el campo gravitatorio del Sol es el que mantiene uniforme el sistema solar. O sea, yo soy satélite de esto, pero a su vez soy satélite de todo lo demás. O sea, no van a describir la misma órbita los satélites artificiales que los satélites naturales. Por eso la Luna tiene rotación y traslación, la Tierra tiene rotación, traslación, la Luna tiene rotación, traslación y revolución. Se entiende como el movimiento que es a la vez de la Tierra girando alrededor del Sol. Claro. Tráigame ese chico, lo vamos a hacer vice ejecutivo. Yo no sé si lo que dice tiene razón, Pero es muy convincente, muy seguro. ¿No querés venir a vender a mi empresa, papu? Un cap. 635.000 kilómetros del Sol. Claro. Fíjense, de 6.370 a 6.900. 600.000. O sea, más de 700.000. Claro. O sea que si estamos en el sol directamente, nada, más menos que nos quemamos, pero... O sea... No lo he visto, pero sí. No, pero me hago la idea por la. No pasa, llega la noche, no pasa nada. O sea que el campo gravitacional del Sol es mucho mayor, digamos, que la Tierra. O sea, prácticamente nos hundimos hacia el centro. De hecho, gracias al Sol nosotros estamos. Claro, todos los planetas quieren alrededor. Bueno, y vemos la última, y ya lo dejo con La ley de Hooke. mi Sergio, y con Leo nos vamos. Bueno, sí, tengo que ir a festejar el cumpleaños. La fuerza en sistema masa-resorte, la ley de Hooke. Esta sería otra fuerza más, de origen elástico, y es la primera fuerza que no va a ser constante, sino que va a ser variable. Y acá tenemos que hablar de dos tipos de fuerza. Una fuerza externa que saca a ese resorte, que es el que va a provocar, digamos, ¿no es cierto?, esa fuerza variable, que lo sacamos y lo sacamos del equilibrio, que es una fuerza externa.
Y una fuerza restauradora que se da a través del resorte a partir, digamos, de lo que sería, ¿no es cierto?, la ley de Hooke, o que vamos a conocer como la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, el resorte es el elemento común en cualquiera de las máquinas. Casi todas las cosas van a tener, o lo vamos a asimilar a todas las máquinas con las que trabajamos, normalmente las vamos a asimilar o podemos asimilarla a resorte. Con longitud constante y que en ausencia de fuerzas externas, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de tener una fuerza restauradora, una vez que lo hemos sacado de ese equilibrio. Se aplica entonces una acción externa que lo deforma una cierta longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un resorte, en este caso hagamos un sistema masa-resorte. Lo que tiene en el celeste sería el resorte, claro, y obviamente lo marrón que tenemos ahí sería la masa. Suponemos que la superficie es horizontal y que no hay rozamiento. Entonces, cuando yo lo saco de esa posición de equilibrio con una fuerza externa, o sea, lo estiro con algo, lo saco de esa posición, automáticamente aparece una fuerza restauradora. ¿Que lo vuelve al origen? Claro, que tiende a buscar su posición de equilibrio. Y si yo lo estirase más, esa fuerza va a ir creciendo más. Y la fuerza externa que tengo que ir haciendo también cada vez va a ser mayor. A medida que me voy acercando hacia ese punto de equilibrio, la fuerza restauradora va desapareciendo. Pregunta, ¿eso podría aplicarse no solo para cosas mecánicas, sino por ejemplo la tensión superficial del agua? Hasta cierto punto es flexible y una vez que eso se rompe y entra en el... Sí, sí, pero también ahí vamos a trabajar con otro sistema. Perdón. Pero, digamos, ¿por qué? Porque el agua es un medio, digamos, que no tiene la elasticidad, por decirlo así, sino que seguramente va a penetrar en el agua en algún momento y va a entrar otra fuerza viscosa que va a ser justamente las ecuaciones que vamos a ver más adelante cuando traigamos la parte del líquido, fluidos. El caso que yo decía era porque, por ejemplo, hay arañas y cosas que pueden cambiar con la tensión superficial, claro, que no la rompe. Exactamente, sí, exactamente. Pero eso, digamos, ¿no es cierto? No es el caso específico de esta fuerza. Es otro tipo de fuerza, que la vamos a ver también cuando vemos la parte de fluidos. Pero más adelante. Bueno. Entonces, digamos, ¿no es cierto? Cada uno de estos resortes que ustedes pueden tener, desde los resortes de las viromes, cuando uno tiene esas viromes que hace atrás, hasta los amortiguadores, van a ver, ¿no es cierto?, que van a depender cada uno de esos resortes de una constante que es propia del resorte, que va a depender de las características del alambre con que se hizo el resorte y obviamente, ¿no es cierto?, de la cantidad de vueltas que le estoy dando. O sea, fundamentalmente de la rigidez que tiene ese resorte. Y ese valor de K se define como la fuerza por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un resorte de 100 Newton por metro, quiere decir que para retirarlo 1 metro lo voy a tener que hacer una fuerza de 100 Newton, por ejemplo. Entonces, eso sería, digamos, la posibilidad de sacar de lo que sería, ¿no es cierto?, la constante del resorte. Entonces, la fuerza que se ejerce el resorte, o sea, eso es lo que llamamos la fuerza restauradora, es igual a la fuerza opuesta aplicada externa. O sea, yo voy aplicando una fuerza externa, aparece continuamente esa con signo opuesto, con la misma dirección pero sentido contrario. Y se la llama, ¿no es cierto?, la fuerza recuperadora elástica. Es variable. ¿Por qué? Porque depende del desplazamiento X. Independientemente del valor de K, que sea, ¿no es cierto?, yo hablo del mismo resorte, con el mismo K, pero al tener distintas longitudes de estiramiento, tengo distintas fuerzas. Y fíjense que aparece un signo negativo, que significa que cuando el desplazamiento viene para este lado, la fuerza va para el otro lado. Si el desplazamiento hubiese ido para aquel lado, la fuerza vendría para este lado. Siempre se opone al desplazamiento. O sea, si yo estoy estirando para acá, la fuerza viene para acá. Si yo estoy comprimiendo para acá, la fuerza viene para acá. Las fuerzas siempre van a buscar el punto de equilibrio. El punto donde el resorte se encuentra, el resorte del equilibrio. En el caso del resorte va a ser negativo. Es que
Es, se llama restaurar, va a tratar de volver a va a tratar de volver siempre al reposo, digamos, el lugar claro, de origen. Que yo, si tomo un sistema de coordenadas, que sea, digamos, ¿no es cierto?, supongamos el punto de equilibrio que tenga acá, ¿no es cierto?, mi sistema de referencia, cuando esto se desplaza hacia la derecha, o sea, cuando lo estoy estirando el resorte, voy a decir que la fuerza restauradora es negativa. Cuando lo estoy comprimiendo el resorte, voy a decir que la fuerza restauradora va a ser positiva. O sea, va a ir en otro sentido. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se desprecia el rozamiento, digamos? No, porque estamos hablando de situaciones ideales nada más. Pero a esto después se le va a sumar el rozamiento, digamos, en algún momento. En algún momento, pero no, nosotros no lo pero no lo zafamos. Zafamos. Sí, ahí después hay otro tipo, pero ahí ya vamos a la parte de materiales. Que hablamos de materiales que tienen deformación elástica y materiales que tienen deformación. Todos los materiales de deformación, una parte elástica, una parte de plástica y una parte de fluencia donde ya se viene la rotura. Esas son las características del material. También vamos a ver un poquito más adelante esta parte de cuando veamos sólido, la parte de elasticidad. Pero en este caso estamos hablando solamente de la parte elástica, solamente la primera parte. Sí. Mientras mayor es la compresión, debería ser mayor la fuerza que va acumulando. Exactamente. Siempre depende de ella. Profesor, ¿se tendría en cuenta también la tercera ley? Sí, claro. Con los restauradores también. Exactamente. Por eso hablamos acción y reacción. La única diferencia que tiene la otra fuerza es que esta fuerza es variable. Creo que nosotros siempre hablamos de fuerzas aplicadas, fuerzas constantes. Acá tenemos fuerza variable. Es la única diferencia. Claro, una balanza. Una balanza básicamente es un dinamómetro. Es cuando yo lo voy estirando, ¿no es cierto?, voy teniendo distintas posibilidades. Bien. Bueno, las unidades de K, ¿no es cierto? Y esto es lo que se conoce como la ley de Q. Newton sobre kilogramo. O sea, ahí dice que K está expresado en Newton sobre metro y X está expresado en metro. ¿Está? ¿Bajaste esto, Julio, del campo o no? No me mientas, Julio. Me miente todo. Ni saben que en uno le gasto. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cuándo viene el tema? ¿Qué tema entra? Todo esto también bueno, si tuvieran sí, todo lo que vimos de dinámica. ¿Podemos hacer un break, profe? Y ahora quedan a cargo de los compañeros. Sergio el Cuadrado. De Sergio el Cuadrado. Bueno. ¿Alguna? Sí. La unidad de X era una sin potencia. La unidad de X es la longitud, está en metro. Ese resorte, así como puede ser horizontal, también podría estar vertical. Ejemplo ¿Qué de pasa ascensor. cuando está vertical? Va a tener un pequeño desplazamiento que va a ser el peso propio de la masa que yo tenga colgada, que lo va a sacar de su posición de equilibrio a una nueva posición de equilibrio. Es la diferencia que tenemos. La acá era negativa cuando se alejaba y positiva cuando se comprimía. O sea, depende de lo que vos lo consideres. Si supongamos que yo me parara en la punta del equilibrio, si yo me desplazo para la derecha, me tendría que poner así para que tengamos igual. Si lo tiro al resorte, entonces, digamos, nosotros la fuerza decimos que va hacia el centro, por lo tanto la fuerza es negativa. Si yo lo comprimo al resorte, entonces la fuerza tiene que venir hacia el centro, entonces sería positiva. Yo hablo de X positivo, por lo tanto fuerza es negativa, o X negativo, fuerza positiva. O sea, según el sistema de referencia que yo planteé, digamos. Claro. Si yo los tiro, tiende a contraerse, ¿no? O eso ya no lo Y depende de cómo sea el verdulero que tenga. Cómo tenga estirado el resorte. Pero no, sí, lógico. Supuestamente, ¿no es cierto? Son resortes que automáticamente, o sea, vos lo cargás con el kilo de papa
sacá la papa y vuelve a... Ah, es un ascensor, lo mismo. O el resorte de ascensor para que no toque el suelo. El amortiguador. Todos tienen la misma función. Bien. ¿Listo? Lo dejo a Mercedes de Sergio del Cuadrado. Con Leo nos vamos. ¿Quién me prestó el compás el día del parcial? Tenemos que calcular la aceleración del sistema. ¿Hacia dónde es la aceleración? ¿La dirección del movimiento cuál es? Hacia la derecha. Exactamente. No tiene fricción, ¿no es cierto? No tiene fricción. Tampoco tan difícil. Bueno, esta es la dirección del movimiento. Sí. Este es el típico problema que sale. Sí. Bueno, analizando qué pasaba. Segunda ley de Newton. Que la fuerza de M2 está provocando el movimiento. Haceme el planteo. A ver qué planteo va a usar. No importa que te equivoques, hacelo. Yo necesito que vos hagas. Siempre diagrama de cuerpo libre. Para el cuerpo 1. 1 kilo. Cuerpo 2. No, bueno. No. Está. Él está planteando en forma dinámica, es decir, va a tratar esto como un bloque. Acá supone que está el peso 2. Cortamos acá. Esta es la fuerza T. Por acción y reacción. Esta fuerza es la misma que cortamos acá. Sí. El peso de este bloque será así, o sea, no influye en la dirección del movimiento. Bueno, pero hoy lo dijo clarito el ingeniero. Lo tenemos que aplicar en la dirección del movimiento. Parece loco, pero es así. Solo que la fuerza neta, ¿a qué valor va a ser igual? A 0. ¿Cómo va a ser 0 si está acelerado? Ah, perdón. La fuerza neta va a ser el peso ese. Claro, perdón. Vamos a poner aceleración. Pero. ¿Qué pero? Nada. Lo único que está provocando el movimiento. A ver si yo no lo entiendo mal, perdón. Si yo no lo estoy entendiendo mal, si no tengo un error conceptual. Pero solo hay uno de los. Esto sería, ojo. Acá tenemos un bloque. Masa total. M1 más M2. Exacto. Si quieren lo cambiamos. Profe, pero la neta no era la que provocaba el movimiento más. No, pero acá uso la segunda ley de Newton, porque nosotros está claro. Bueno, pero el otro proceso de masticar esto es muy sencillo. Es la dirección del movimiento, olvidémonos de T por ahora. Es la dirección del movimiento. ¿Quién está provocando el movimiento? Entonces, sumatoria de fuerza en la dirección del movimiento implica que es solamente el peso 2, que es M2, porque igual a M1 más M2 por la aceleración. Despejando, ya lo hemos resuelto. Despejando la aceleración, me queda que es igual a M2 bueno, calculando, acá a ver, creo que Leo lo sacó. No lo sacó. Bueno, ¿alguien saca el resultado o no? ¿Está bien, Leo? Sería 1/3 por la gravedad. Sí. Sí, pero estamos aplicando, viste que si vos lo entendés así, perfecto, no hay problema. Bueno, lo que ocurre es que estamos aplicando este método que lo está viendo el ingeniero Soria,
Porque hay gente que le cuesta ver la otra parte. ¿Eh? Bueno, ahora sí, necesitamos calcular la tensión y ahí sí necesitamos tratar cada bloque. ¿Eh? Si analizo el bloque 1, este está acá. Y en la dirección del movimiento, sumatoria de fuerza, la aceleración es así. La dirección del movimiento implica que sería T menos, ¿o qué? ¿Hay otra fuerza que actúe? Porque la fuerza en peso es perpendicular, no actúa en la dirección del movimiento, o sea, T igual a M1 por A. ¿Lo puedo calcular acá ya? Habría una fuerza de rozamiento, si hay rozamiento, habría una fuerza contraria. Así que esa es la variante que puede aparecer. M2. Entonces, sumatoria de fuerza en la dirección del movimiento. En este caso tenemos, esto va cayendo para allá, sería P sub 2 menos T igual a ¿qué? Bueno, puedo despejarte. Bueno, no sé cuánto da, cualquiera de los otros tiene que dar igual. Son dos ecuaciones. Acá el bloque 1 vale peso 1 kilo y sería 3,26 newton. A 2 kilos. Ahora ya sé por qué los alumnos hacen así y ponen resultados directamente. Porque el profe pone los resultados. Ah, ahora sí. Vos cuando seas ingeniero metele un bueno, cuando estoy abajo. Y abajo le tiene que dar lo mismo. Bueno, Te tiene que dar 2. Te tiene que dar 6,52. Bueno, acá es 1 kilo por 3,26. Menos 2. 6,54. Menos. Un kilo. Lo que acá hice un pasaje término y metí la pata yo, porque este era negativo. Entonces este quedaría negativo y este positivo. ¿viste? Soy ingeniero de hoy en día. ¿Quién es el ingeniero acá? Vengan. No, el peso va para abajo. La tensión es P2 y menos T. Pero en el despeje yo me comí el signo. ¿Viste? Bueno, ¿y qué quieren ya? ¿Quién es el ingeniero ahora? Capo, capo. Bueno, le digo igual seguramente. Este ejercicio viene asistencia No, no te da negativo porque yo ya estoy confirmando
la inyección acá. Si hubiera puesto P2 más T, podría ser una suma algebraica y si me da negativa que era para arriba. Mucho cuidado al operar así también. ¿Listo, profe? Dale un poquito una poquita de fricción ahí en todo caso. Para que practiquemos. Para que practiquemos. Agregarle un poquito de fricción, ¿listo? Para que practiquemos. La fricción sería para el otro lado. Al contrario. Vamos a hacerlo con fricción acá. Esta es la masa sobre el carrito. Y esta es la masa suspendida. Fíjense si cambiamos la fórmula. La aceleración es masa suspendida sobre masa sobre el carrito más masa suspendida porque. Y esta es la fórmula que nos permite teóricamente calcular la aceleración del carrito. Ahora me tienen que hacer un laboratorio, agarran el auto todo eso, y empiezan a jugar con el auto. Este mismo ejercicio, para aquellos que todavía no hicieron laboratorio, lo van a ver conmigo. Perfecto. Así como lo ven acá, lo vamos a ver acá. Lo que yo te decía era sacarle la rueda y ponerle una que ellos traigan como cargo. Listo, profe. Gracias.